Con la siguiente mesa, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de nuestros colegas panelistas en la mesa y de quienes nos están siguiendo en línea desde puntos remotos del país y fuera del país. Vamos a tener en esta mesa retos en la integración de autoridades electorales, la participación de Irma Méndez de Hoyos, de Pedro Enrique Soto, de Javier Aparicio y de José Tomás Figueroa. Para ahorrarnos tiempo, vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros distinguidos invitados hasta por 20 minutos, según me ha indicado el coordinador del seminario, para tener tiempo de las preguntas y respuestas. Vamos a decir primero que Irma Méndez de Hoyos es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con un diplomado universitario en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y el Análisis Politológico por la UNAM. Una larga trayectoria y muy rica producción editorial. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y profesora investigadora en la Flaxo, México. Por favor, adelante, Irma, muy bienvenida y muchas gracias. Claro, muchas gracias. Yo parto de un supuesto, primero, muchas gracias, le doy las gracias a todas las instituciones convocantes, creo que es un seminario extraordinario, es decir, la calidad de las presentaciones y la discusión, finalmente creo que es imprescindible discutir en este momento cuestiones tan definitorias para la vida del país como esta. Felicito especialmente al doctor César Astudillo por una vez más un excelente cartel y un excelente evento. Muchas gracias por invitarme, para mí es un honor estar con ustedes. Yo parto de que el objetivo de la reforma electoral 2013-2014 efectivamente es elevar la calidad de las elecciones en el país y la confianza. Finalmente creo que comparto desde un punto de vista distinto lo que en la mesa anterior se planteaba. Hay un problema de calidad de las elecciones en nuestro país, como lo voy a mostrar adelante, y ese problema de confianza y de calidad creo que está, digamos, no solamente en las elecciones federales, sino subnacionales, y creo que de eso muchos estamos conscientes, aunque poco en este seminario se ha hablado de eso. En la mesa anterior, creo, digamos, se habló de ello desde un punto de vista básicamente partidista. Ahora me toca a mí hablar del problema de la calidad y desde mi perspectiva, cómo la reforma atiende este problema de calidad respecto de la integración de los órganos electorales desde un punto de vista académico, científico. Yo soy investigadora de tiempo completo en la Flaxo, como lo decía Raúl, y me he dedicado al tema de la calidad de la democracia y de las elecciones en los últimos años. Desde 2010 me integré a la red de investigadores de calidad de la democracia, encabezado por Leonardo Morlino, en América Latina, y a partir del 2011 un colega de la UAM y una servidora impulsamos la creación de la red de investigación de la calidad de la democracia en México, y tenemos representantes integrantes de esta red en todos los estados de la República. Una parte del trabajo, digamos, de la red se va a ver reflejado en lo que voy a presentar, aunque el trabajo propiamente, digamos, de la red se va a presentar en un mes, esto se los digo más adelante. Entonces, creo que efectivamente el objetivo de la reforma es elevar la calidad de las elecciones. Sin embargo, de pronto parece haber poca claridad cuando hablamos de calidad, ¿qué significa? ¿No? En el enfoque, digamos, de calidad de la democracia y de las elecciones hay, digamos, dos direcciones o dos ámbitos muy importantes. Por un lado, mirar, digamos, hacia arriba. ¿En qué medida las elecciones apuntan o cumplen los estándares internacionales de elecciones libres, transparentes, competitivas, con ciertos y que se cumplen efectivamente ciertos principios como la rendición de cuentas, la transparencia?
cumplen en lo que hoy, digamos, es el estándar internacional, con las elecciones con integridad. Hoy prácticamente ya no se habla, digamos, de las elecciones libres y limpias, sino de elecciones con integridad en el mundo, ¿no? Lo cual apela también no solamente a un componente normativo, formal, sino también de la conducta de los actores involucrados en tanto la organización de las elecciones como en la participación de las elecciones mismas. Y por el otro lado, el enfoque de calidad mira hacia abajo. ¿Qué tantas malas prácticas se mantienen en los distintos países a nivel nacional y a nivel subnacional? Y eso también nos habla de la calidad. Yo por muchos años, como les dije, desde 2010, me he dedicado a ver la primera parte, no es decir, qué tanto cumplimos con los estándares. Lo que les voy a presentar a continuación es parte, digamos, de la investigación que realizamos en Flaxo a nivel subnacional en México. Ahora me he enfocado a la otra parte, a la parte, digamos, yo le llamo oscura, ¿no? Que es qué tanto nos acercamos a las malas prácticas, qué tanto se mantienen las malas prácticas en este momento a nivel América Latina. Espero a partir de junio, julio, estar dedicada al estudio de las malas prácticas electorales a nivel subnacional. Entonces, ¿cuáles creo yo que son los antecedentes de esta reforma en materia de calidad de las elecciones? Este es, digamos, una parte del estudio Esta es una parte del estudio que está incluido en un texto, y voy a hacer un comercial sin fines de lucro. Este es el libro que acabamos de publicar en Flaxo, y es donde se muestra, digamos, una parte, digamos, de la investigación, la parte central de la investigación. Lo que les voy a presentar es los hallazgos centrales. Este estudio de los institutos electorales estatales específicamente lo realicé yo. ¿Qué es lo que medí? Medí el nivel de independencia, el grado de partidismo y el grado de profesionalismo que tienen los institutos electorales estatales en México. Yo sé que hay muchos, digamos, integrantes de órganos locales en este momento, y yo lo que quisiera es que entiendan que este es un estudio, en principio, del diseño institucional. No tiene que ver con personas, no tiene que ver con su desempeño, tiene que ver con lo que finalmente los legisladores y los partidos de cada uno de los estados decidieron. Ese es el estudio. No habla mal de nadie, ni bien de un partido, ni mal de otro. Habla del diseño que tiene. Estos estándares fueron utilizados por estudios sobre órganos de administración electoral en América Latina, y hoy prácticamente son indicadores internacionales que se utilizan para ver el partidismo, la independencia y el profesionalismo en todos los países en el mundo. Hoy pertenezco a la red ahora de investigadores en el mundo de malas prácticas electorales. ¿Qué es lo que encontramos? Miren, les voy a resumir y se los voy a pasar muy rápido porque insisto, está en el libro. Aquí están todas las entidades federativas. Para medir independencia, ¿qué vimos? Número de órganos que intervienen en el proceso de selección de los consejeros, duración en el cargo, la duración, digamos, de quien los nombra, y la división entre esas dos, quien los nombra, o sea, cuánto duran los diputados y cuánto duran ustedes. ¿Por qué? Porque si hay una relación prácticamente semejante del tiempo que duran los diputados y el tiempo que duran los consejeros, hay una mayor dependencia, ¿no? Entre más largo es el encargo de los consejeros vis a vis el de los diputados, mayor independencia, ¿no? Y también vimos la remoción de los consejeros, es decir, a cargo de quién está. Esto lo medimos en todos los estados. Partidismo. Vimos, para medir partidismo utilizamos la naturaleza de los órganos que intervienen, si son políticos o son civiles. El tipo de órganos a partir de la clasificación que hace López Pintor e IDE Internacional. El partidismo percibido, aquí es en la parte, digamos, de los expertos de la red, en donde, digamos, expresaron a través de una consulta qué tanto partidismo percibían en los institutos electorales estatales,
y si había incluso injerencia del gobernador, ¿no? Ahí lo reportamos. Y después pedimos a la Suprema, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el número de impugnaciones en el nombramiento de los consejeros. Y wow, nos llevamos muchas sorpresas. Entonces, este fue el partidismo. Después medimos profesionalismo. Ay, perdón. A ver, otro. ¿Otro? Profesionalismo. ¿Qué vimos en el profesionalismo? El servicio profesional electoral, si existía en la ley o no existía en la ley, pero una cosa más importante desde mi punto de vista, el estatuto. Finalmente es en el estatuto, ¿no? Yo trabajé en el servicio profesional electoral del IFE muchos años, ¿no? Finalmente ahí es donde se regula realmente, ¿no?, las cosas. Quien no tiene estatuto, honestamente, digo, puedes pensar que el servicio profesional puede estar en la ley, puede estar en la Constitución y en la ley o código electoral, pero si no hay un estatuto que lo haga, digamos, prácticamente funcional, pues no existe. La permanencia y las impugnaciones, digamos, a la elección de gobernador. ¿Cuáles fueron las conclusiones respecto de los institutos electorales estatales? Bueno, efectivamente hay una gran heterogeneidad a nivel estatal en términos del diseño. En términos de independencia encontramos que 6 estados solamente son altamente independientes, 11 estados tienen una independencia media y 15 están en la categoría más baja de independencia. En términos de partidismo es alto en 19 entidades federativas, medio en 11 y 2 con un partidismo bajo. En términos de profesionalismo, solamente en 3 entidades se han aprobado los estatutos y funcionan. ¿Qué concluimos? Bueno, que los institutos en México, los órganos de administración electoral locales en México no son lo totalmente independientes ni profesionales que el modelo supone y están realmente altamente partidizados. Como ven, digamos, llegamos a una conclusión, digamos, semejante en muchos sentidos y creo que muchos de ustedes la comparten. He hecho muchas entrevistas, hicimos una encuesta a expertos y a consejeros para este estudio en 4 estados y para otro estudio en algunos más, y nos encontramos, digamos, una reafirmación finalmente del fuerte partidismo que existe. ¿Qué pasa? Digamos, el modelo mexicano, creo yo, ha dado de sí. Este modelo mexicano se inspira, creo yo, en las 2 grandes, digamos, modelos de independencia de órganos de administración electoral. En el mundo se ha optado mayoritariamente por establecer órganos independientes. Y hay 2 vías, digamos, para llegar a esa independencia. La primera es lo que le llaman el modelo Ombudsman, ¿no?, que es establecer comisiones conformadas por expertos. El otro enfoque es el de pesos y contrapesos, check and balances, ¿no? Y entonces hay o una representación directa de los partidos o la intervención de los partidos en el nombramiento de los consejeros, lo cual introduce un partidismo evidente. El modelo mexicano, y como buenos mexicanos, logramos hacer una combinación de los 2, en lugar de optar por uno de los 2. Es decir, en el mundo lo que ha pasado es que o se opta por uno o se opta por otro. En el caso mexicano se optó por una mezcla bizarra de los 2. En lo personal creo, mi opinión, es que ha dado de sí este modelo. Es decir, sirvió para la transición federal, es el modelo IFE, y es el modelo que se reprodujo en los estados, pero es un modelo que creo, digamos, que ya dio, digamos, de sí y hoy tiene que reformarse. Yo, en lo personal, doy la bienvenida, ¿no?, a la reforma que hubiera soñado que hubiera sido, digamos, diferente, más estructurada, más discutida, etcétera, más legítima, la verdad. No es así, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no?, y estos son los actores políticos que tenemos, y creo que el gran reto es cómo, a partir de un diagnóstico mínimo sobre la calidad de las elecciones, tanto a nivel local como federal, elevamos la calidad de nuestras elecciones en estos 2 ámbitos a partir de la presente reforma. Voy más rápido porque si no me van a... voy a presentar, esto es el estudio sobre los tribunales.
En este caso se atendieron básicamente la independencia y la transparencia. ¿Qué se encontró? Bueno, en términos de independencia, que los tribunales, en términos de diseño institucional, tienen condiciones favorables para un desempeño imparcial en relación a los conflictos electorales. No se aprecia un dominio determinante del Poder Ejecutivo local en el proceso de nombramiento. Transparencia, menor, un poco menor, ¿no? Los diseños institucionales realmente no favorecen la transparencia. Miren, esta es la distribución, digamos, en un cuadrante de transparencia e independencia de tribunales, ¿no? Y digamos, el óptimo sería, pues, o sea, como está, digamos, Distrito Federal, Jalisco, Sonora, Estado de México, que tienen alta independencia y alta transparencia. Sin embargo, no lo tenemos, digamos, así. Hay estados, digamos, con independencia baja y transparencia muy baja, ¿no? Y esto evidentemente es preocupante. La percepción ciudadana. En términos de percepción ciudadana, también se presenta, es prácticamente la primera encuesta que hay en México sobre calidad de las elecciones a nivel subnacional, es representativa de los estados y se establece una muestra, se hicieron dos preguntas, o levantó parametría. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la siguiente frase? Las elecciones en su estado son libres, limpias y equitativas. Y segundo, ¿usted cree que el candidato declarado como ganador en la última elección de gobernador fue el que realmente recibió la mayor cantidad de votos? Nos encontramos con que hay, digamos, una gran desconfianza, digamos, en algunas entidades, no en todas. Aquí vemos de lo más bajo a lo más alto el Distrito Federal, en donde solamente el 27% considera que sus elecciones son libres y limpias y equitativas, y el 56% dice que cree que el candidato declarado ganador fue el que efectivamente recibió más votos. En términos de calidad, que es la combinación de ambas dimensiones, solamente el 15%, digamos, considera que tiene una buena calidad de elecciones. Y de ahí nos vamos, ¿no? Claro, hay entidades envidiables, honestamente, como Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo, Coahuila, en donde, digamos, en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Casi 65% cree que las elecciones son libres, limpias y equitativas, y el 89% dice que el candidato declarado ganador fue el que recibió más votos. Entonces, creo que efectivamente hay una gran heterogeneidad, pero evidentemente hay siempre, ¿no?, cosas que mejorar. En términos de la percepción también estudiamos los determinantes dentro de la percepción de lo que es la calidad de las elecciones. Es decir, para la gente común y corriente, ¿qué es lo que más pesa en términos, digamos, lo que determina la calidad? ¿Qué es lo que hace que la gente confíe más o menos en la calidad de sus elecciones? Encontramos que no haber percibido hechos fraudulentos es sustantivo. Y me parece que si hay algo que creo que tendremos que ver qué pasa con la reforma secundaria es el tema de las malas prácticas y los delitos electorales. Es decir, ese tema es central y está pendiente y creo, digamos, que no fue, digamos, totalmente introducido en la reforma. Segundo, los consejeros imparciales. La medida, digamos, considerar que el órgano local se integra por consejeros imparciales influye positivamente en la percepción ciudadana. Sí son importantes, son muy importantes y creo que por eso vale la pena pensar en cómo reformamos y echamos para adelante a los órganos electorales locales y el federal en México. Dos elementos más, la percepción sobre las elecciones presidenciales del 2006 pesa, y el desempeño del gobernador y la percepción sobre el desempeño del presidente. Estos son. Ahora, en términos, digamos, generales, entonces el diseño institucional de los institutos y tribunales garantizan elecciones libres, equitativas, sobre todo en la ley, pero hay un problema de calidad. En la práctica, los procedimientos pueden, o sea, no quiere decir que están sesgados siempre, pueden, porque se abren espacios de discrecionalidad, pueden estar sesgados o manipulados y las reglas permiten un proceso de toma de decisiones discrecionales, ¿no? Y esto es mucho a través del control de la independencia de los órganos electorales y, bueno, en suma, la naturaleza democrática de las elecciones locales
se ve erosionada. También encontramos que hay muchos factores afuera de los institutos y de los tribunales que intervienen. ¿Qué cosas intervienen? Encontramos que el poder de los gobernadores es determinante, ¿no? Es decir, qué tanto tienen un control de la sucesión y de los controles de los congresos locales, qué tanta mayoría tienen, es fundamental para entender cómo se componen los institutos y cómo se comportan. La propia independencia del Poder Judicial, el sistema, digamos, de controles estatales, la fortaleza económica de los estados pesa, la composición del sistema de partidos. Entonces, lo que vemos es, la calidad de las elecciones en las entidades efectivamente es el resultado de un conjunto, digamos, amplio de factores que intervienen y se entrelazan. Uno de ellos es el de los institutos y el diseño institucional, y creo que esa es la materia, digamos, de la reforma, y los otros tendrán que ser materia, digamos, de las otras reformas. Ahora bien, en términos de las elecciones federales, solamente les voy a presentar esta pequeña gráfica que es una del libro que actualmente estoy haciendo sobre malas prácticas electorales legales en América Latina. Y lo que mido, digamos, es qué tanta, digamos, malas prácticas, qué tanta manipulación legal, es decir, qué tanta manipulación hay de la ley electoral en cada uno de los países. Y después lo contrasto con la percepción de los observadores internacionales que hay sobre las elecciones en los estados, en estos países. Y bueno, México es un caso, digamos, paradigmático, porque es un país en el que la dimensión legal, es decir, la ley en general está bien valorada, es decir, prohíbe ciertas prácticas, le hacen falta prohibir mucho más, ¿no? Pero prohíbe ciertas prácticas, establece castigos. Pero cuando vemos, digamos, la aplicación de la ley, que es la parte de los observadores internacionales, que tanto efectivamente se sanciona al que genera, al que hace malas prácticas, y vemos que prácticamente no hay, es el que tiene prácticamente el puntaje más alto. Es decir, los observadores internacionales lo que dicen es, pues la ley va por un lado, ¿no? Y las prácticas electorales van por otro. Y las prácticas electorales apuntan a muchas malas prácticas aún. ¿Qué creo yo, digamos, en la conformación del INE que es, digamos, aplaudible en la reforma, en términos, digamos, de los tres principios centrales de los órganos de la buena gobernanza electoral efectiva en los órganos electorales a nivel internacional? Son tres principios: independencia, imparcialidad y profesionalismo, ¿no? Que son, como ven, los mismos que aplicamos en el estudio a nivel subnacional. Yo creo, en lo personal, que la reforma, digamos, electoral 2013-2014 sí abona a la mayor independencia de los órganos electorales. Creo que en esta mezcla bizarra de los dos modelos que les hablaba, lo que hace es inclinar un poco más la balanza hacia el modelo del ombudsman, compuesto por expertos. ¿Por qué? Bueno, la introducción de un comité técnico de evaluación, digamos, creo que es el primer filtro, digamos, que permite establecer que no sean únicamente las visiones partidistas y los criterios partidistas los que permitan hacer, digamos, la valoración de los méritos, y creo que eso es importante. Ahora bien, se mantiene efectivamente un ingrediente político porque hay la intervención de los partidos, pero está limitada. Un segundo elemento fundamental para entender por qué esta reforma sí abona la independencia de los órganos electorales es la no reelección de consejeros, porque esto limita la relación directa entre los diputados y los consejeros. Claro que evidentemente hay materias, digamos, que quedaron pendientes, no queda claro, ¿no?, cuál es el perfil que aplicará el comité técnico. Se mantiene la naturaleza política del órgano electoral con la intervención de la Cámara de Diputados, y no se especifica, digamos, la remoción de los consejeros. O sea, no sé quién va a remover a los consejeros, es fundamental.
digamos, yo esperaría y sería deseable que la remoción, termino, quedara en manos de la Suprema Corte de Justicia y no de la Cámara de Diputados. Creo, digamos, que se reforman principios rectores, se incluyen otros, el de máxima publicidad, no queda claro, digamos, su significado y su alcance. Y en términos de la conformación, digamos, de los órganos locales, me parece que el Consejo General del INE designa, ¿no?, como saben, los consejeros locales, pero no queda claro el perfil, ¿no? Y creo que sería deseable que se establecieran mecanismos y filtros, digamos, como el que se estableció para el nombramiento, digamos, de los órganos de los consejeros general, de los miembros del Consejo General del INE, es decir, un filtro que permita, digamos, introducir un mecanismo de mayor independencia. Creo que es fundamental, no hay controles ni garantías, pues, de la independencia de jure y de facto, y creo que se tiene que establecer también compromisos más claros con la imparcialidad, con el profesionalismo, y no queda claro, evidentemente, la línea de mando entre los consejeros nacionales y los locales. Y termino, los ausentes, el control de malas prácticas electorales, claramente en el uso de recursos públicos, ¿no?, que tiende generalmente hacia la compra del voto, etcétera, cobertura en medios, gasto en campaña, órganos electorales. Creo, digamos, que el gran reto en la integración de los órganos electorales es velar, digamos, por estos tres principios fundamentales de la gobernanza efectiva en materia electoral, que tiene que ver con la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, lo cual permite, digamos, contribuir a construir elecciones con integridad. Que creo que finalmente queda las recomendaciones, digamos, que son definir claramente el perfil de consejeros, digamos, que queremos, y creo que en eso, honestamente, son ustedes, los miembros de los institutos electorales y los tribunales, quienes tendrían mucho que decir en este momento, es decir, qué perfil es deseable en los órganos. Eso es algo que honestamente yo he encontrado que ni los partidos entienden muy bien, es decir, no tienen muy claro multidisciplinariedad, complementariedad, es decir, que yo creo, digamos, jóvenes, con cierta edad, ¿no?, o sea, maduros, con experiencia ejecutiva, etcétera, es decir, ¿qué mezcla es la más afortunada? Y yo creo que en esto ustedes, digamos, tienen una gran contribución que realizar. Y bueno, finalmente no me queda decir más que muchas gracias. Yo espero que efectivamente logremos con la reforma elevar la calidad de nuestras elecciones. Gracias. Gracias a la doctora Irma Méndez por respetar el tiempo y transmitirnos los resultados de sus investigaciones en el tema de calidad de la democracia con los parámetros y las características que todos escuchamos. Gracias, Irma. Vamos ahora a dar la palabra a Pedro Enríquez Soto, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia y Sala Constitucional Electoral del Estado de Nayarit. Muy bienvenido. Quien es doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Nayarit. Por favor, adelante hasta por 20 minutos. Muchas gracias, estimado Raúl. Quiero agradecer a las instituciones convocantes a este importante foro, particularmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas y muy especialmente a su coordinador, al doctor César Astudillo. Quiero iniciar reflexionando en torno a los dilemas de la reforma político, por lo que ve al aspecto propiamente jurisdiccional, y me refiero al ámbito del estatus de los magistrados y de las magistradas electorales de los diferentes órganos jurisdiccionales del país. Sin duda que toda reforma electoral esconde tras de sí pues un elemento fundamental, y ese lado escondido de la reforma electoral me parece que tiene que ver con que la clase política mantenga el poder o bien aspire a obtener el poder tras una reforma político-electoral. Y en este caso creo que es evidente que hemos dado cuenta de cuál es
justamente ese propósito escondido de la reforma electoral. Hace un momento lo hemos escuchado con mucha claridad de quienes han sido actores principales en impulsar esta reforma. Por un lado, el propósito de lograr un estándar nacional que garantice las mejores condiciones de contienda política en nuestro país, sin duda alguna un propósito muy loable y deseable por todos los mexicanos, pero por otro lado, cómo esta reforma político-electoral fue generándose bajo una moneda de cambio entre las distintas fuerzas políticas para lograr reformas que se consideraron trascendentes, importantes en esta vida, en este momento histórico del país. Y es aquí donde se construye, decisiones que sin duda alguna habría que revisar para ver cuál es el impacto que estas reformas tienen frente a derechos específicos de personas, de ciudadanos, como es el caso de los actuales consejeros electorales, y por otro lado, lo que tiene que ver con los magistrados electorales. Para abordar algunas ideas en torno a esto, debo decir que en el caso de la jurisdicción electoral en el país, tenemos un diseño, un mosaico muy heterogéneo, como aquí también se ha dicho, de los diseños de la justicia electoral de las entidades federativas. Yo podría ubicar en cuanto a ese diseño, diríamos, tres grandes grupos de cómo ha sido configurada la jurisdicción electoral en nuestro país. El primer modelo sería un modelo con el cual nació, por ejemplo, el primer tribunal electoral en México, una especie de un modelo de tribunales electorales autónomos, órganos constitucionalmente autónomos que no pertenecen a la estructura formal del Poder Judicial. Digamos que aquí tenemos un grupo bajo esta modalidad en las entidades federativas. El otro grupo lo ubicamos a una especie de tribunales electorales con autonomía jurisdiccional, pero incorporados a los poderes judiciales de los estados en una semejanza o analogía con lo que ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Y en otro sentido, tenemos una mixtura en donde los tribunales electorales están incorporados a los órganos de cierre de la jurisdicción local, llámese tribunales superiores de justicia, a través de salas electorales donde los magistrados son parte integrante del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y a su vez asumen una jurisdicción de carácter electoral. Y en esta característica está justamente Nayarit, que desde 2009 a la fecha funciona una sala constitucional electoral, pero cuyos magistrados son designados como magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, y es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia quien determina la adscripción de estos magistrados para que ejerzan la competencia electoral. O casos, por ejemplo, como Querétaro, donde los magistrados forman también parte del Tribunal Superior de Justicia y en tiempos no electorales los magistrados asumen una especie de jurisdicción auxiliar en las materias penal o civil o cualquiera otra de las materias de naturaleza jurisdiccional. Y bueno, en la otra vertiente entraríamos a otra clasificación de tribunales electorales en el país. Por un lado, tribunales con una competencia exclusiva en materia electoral, y por otro lado, tribunales electorales que combinan una jurisdicción diferente a la electoral. Y el caso más, recurrido en el país es el modelo donde hay salas electorales o tribunales electorales que comparten una jurisdicción de naturaleza administrativa. Es decir, son tribunales electorales y a su vez tribunales de carácter administrativo, por ejemplo, como el caso de Chiapas. O el caso de Nayarit, que tiene una jurisdicción de un órgano de control constitucional, de justicia constitucional local, y por otro lado, la competencia de naturaleza electoral.
Y es aquí donde empiezan algunos de los problemas que me parece que la reforma constitucional no consideró esta mixtura y estas características que prevalecen en el país en torno a la magistratura electoral. Por una parte, diríamos entonces que no todos los magistrados electorales del país estarían cesados, por decirlo de esta manera, a virtud de la reforma, porque no todos los magistrados electorales tienen un nombramiento exclusivamente de magistrado electoral. Y entonces aquí empezamos a revisar las características del modelo que cada entidad federativa tiene en torno a la jurisdicción electoral. De ahí, por ejemplo, que en aquellos casos donde el tribunal es electoral y administrativo, pues creo yo que lo único que va a ocurrir es separar la competencia de naturaleza electoral y solo quedarán como tribunales de carácter administrativo. O en el caso de Nayarit, insisto, donde los magistrados no tienen un nombramiento de magistrados electorales por parte del Congreso local, sino de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y por ende, pues no entran en esta categoría de cese constitucional que el constituyente permanente ha dictaminado con esta reforma. Y me parece que aquí yo encuentro algunos elementos de involución en la reforma, porque hay que decir también que durante muchos años sobre la jurisdicción electoral de los estados ha pesado una crítica política muy fuerte, porque se han visto a los tribunales electorales, y están incluidos también los organismos electorales, como organismos de tránsito que solo laboran 6 meses cada 3 años cuando hay elecciones, y el resto del periodo, pues siguen funcionando sin ninguna productividad o con muy escasa actividad jurisdiccional o bien de carácter electoral. Y hay que decirlo con claridad, una vez pasado el proceso electoral, pues prácticamente las autoridades electorales entran a una especie de hibernación, de inactividad, y pues permanecen ahí inmóviles hasta que se reactiva de nueva cuenta los tiempos electorales. Y este modelo, con estas críticas fuertes que indudablemente deterioran la imagen de las instituciones electorales, pues buscó cómo aprovechar este recurso humano en las entidades federativas para que, en el caso particular de los tribunales electorales, tuvieran una actividad permanente en tiempos no electorales. Y es el paso justamente que muchas entidades federativas dimos de incorporar a la jurisdicción electoral otras competencias electorales con la finalidad de generar indudablemente pues un ahorro financiero y por otro lado mantener la presencia jurisdiccional de estas magistraturas y lograr pues que tuvieran a su vez un respeto mayor política y socialmente en las entidades federativas. Sin embargo, con la reforma, me parece que esta idea, pues, prácticamente va a desaparecer, porque el modelo que establece la reforma constitucional pareciera que debe ser entendido como un modelo de jurisdicción electoral local especializada, y lo cual va a llevar otra vez a ese proceso permanente en nuestro país, donde los tribunales electorales locales solo tendrán actividad en tiempos electorales y no en aquellos, en todo el mayor tiempo que no hay elecciones. Y eso creo que pues va a duplicar el costo de la función electoral con cargo a los nulos o escasos presupuestos de las entidades federativas. Ese es digamos un elemento que habría que considerar como una consecuencia de esta reforma. Por otro lado, yo quiero referirme también a qué pasa con el destino constitucional de estos artículos transitorios, que es donde está regulado pues esta actividad y que aquí también hemos dado cuenta en la mesa anterior
cómo se ha hecho un abuso de una reglamentación transitoria que pareciera que es contradictoria con el texto constitucional permanente. Y bueno, aquí indudablemente abre un debate rico sobre la validez constitucional de los artículos transitorios de una reforma constitucional. Y yo quiero ubicar aquí 2, 3 ejemplos con la finalidad de advertir o poner sobre la mesa estos dilemas que yo observo. El primero de ellos es la motivación, en términos del artículo 14 constitucional, de la propia reforma constitucional. Es decir, como pueden ver, en el caso de los magistrados electorales, el primer dictamen aprobado por el Senado no tocaba el cese de los magistrados electorales. Por el contrario, decía, una vez que agotan su periodo, pues las vacantes serán renovadas en los términos que dispone la Constitución, es decir, a través del Senado. Sin embargo, cuando este dictamen se va a la Cámara de Diputados, se modifica el transitorio 10º, pero no hay un argumento, no hay una justificación, no hay una motivación que al menos no se advierte del dictamen. Y entonces aquí entramos que de repente aparece un transitorio 10º distinto al que originalmente había sido discutido y había sido plenamente motivado. Y este es un aspecto, pues, que entonces habría que revisar la validez constitucional del artículo 10º transitorio para ver si el proceso legislativo, en la etapa de discusión, análisis de la reforma, cumple con este elemento fundamental que establece el artículo 72 constitucional, que define el proceso legislativo. El segundo tópico que yo advierto de este famoso transitorio 10º tiene que ver con, en mi opinión, con observar qué ocurre con un transitorio que trastoca 2 principios constitucionales fundamentales. El primero de ellos es el principio de inamovilidad de los magistrados, que está consagrado para los órganos jurisdiccionales todos. El 116 y el mismo diseño tiene el Poder Judicial Federal. Por una razón, la inamovilidad significa la seguridad constitucional de ejercer el cargo para el periodo que fue designado el magistrado. Y en este caso, este transitorio, pues hay un cese anticipado de las funciones, violentando ese principio de inamovilidad y violentando un nombramiento que fue válidamente expedido por un órgano constitucional local y que en este caso está siendo desconocido y violenta un derecho político de ejercer el cargo. De tal manera que ese principio, pues habría que revisar si el artículo 10º transitorio concuerda fielmente o dónde está este equilibrio con un artículo permanente que consagra el principio de inviolabilidad de los magistrados. Por otro lado, el otro principio que me parece que habría que analizar y revisar tiene que ver con el principio de irretroactividad de la ley. Y bueno, pues aquí, ¿qué tan válidamente es que un artículo transitorio, si bien es cierto constitucional, trastoque un precepto permanente de la Constitución, 14 constitucional, de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna? Indudablemente que este cese anticipado de la magistratura electoral en el país, pues prácticamente implica tener un efecto retroactivo de este precepto transitorio en perjuicio, pues, de toda una magistratura electoral que viene funcionando, en algunos casos con nombramientos muy recientes, que habrá magistrados que incluso todavía no cumplen el año de haber sido designados y que pues prácticamente la reforma pues ya los ha dicho que hasta ahí llega el corrido. Yo quiero decir algunas ideas con la finalidad de cerrar mi participación, que indudablemente que la reforma nos presenta algunos retos, algunos dilemas que tendremos que el
el legislador ordinario tendrá que tomar en cuenta para hacer posible ese propósito de lograr un estándar en este caso, el estándar de jurisdicción electoral en el país. Y estos dilemas tendría que ver con las preguntas que yo me hago y que no las puedo encontrar de la simple lectura de la reforma a la fracción cuarta del artículo 116. El primero de ellos es, no puede haber independencia si no hay independencia económica. Y la pregunta que yo me haría, bueno, queremos magistrados más independientes porque la justificación política es que en este momento están cooptados por los gobernadores de los estados. La pregunta es, está bien, el Senado nombra a los magistrados electorales, pero todo el presupuesto lo asigna el gobernador de un estado. Y entonces, ¿cómo queda aquí esta independencia constitucional que estamos concibiendo con la reforma, si finalmente los sueldos, el presupuesto, será asignado por las legislaturas de los estados y indudablemente cabildeado por los propios gobernadores? Y ese es un dilema de la reforma que habría que considerar en las legislaciones secundarias. La segunda dilema que yo encuentro, la segunda interrogante que yo me planteo es el diseño propio de la magistratura electoral en cada una de las entidades federativas, porque aquí también tenemos un modelo muy disperso, es decir, tenemos tribunales electorales con 7 magistrados en algunos estados, en algunos otros son tribunales unitarios, como el caso de Nuevo León, o en algunos otros 3, 5. ¿Se estandarizará un número determinado o habrá estados de acuerdo a sus condiciones, a su padrón electoral, en donde el tribunal electoral sea unitario, en algunos otros colegiado, etcétera? Son aspectos que no están justificados y que necesariamente tienen que discutirse al momento de generar las leyes reglamentarias correspondientes. Asimismo, creo que el otro aspecto que tampoco está determinado es la duración en el cargo de los nuevos magistrados electorales. Me parece muy pertinente el trabajo que la maestra Irma nos ha presentado, digno de observar al momento de construir esta legislación, para observar cómo generamos un estándar mayor de calidad por lo que vea el indicador de la duración en el cargo. Y en este caso, bueno, la reforma constitucional tampoco nos define cuál es la duración que tendrán estos nuevos organismos electorales. Creo, finalmente, que tenemos frente a sí un reto. Hay que observar ahora lo que va a ocurrir, creo que es ya de conocimiento público, con los juicios de protección de derechos político-electorales que han iniciado un buen número de magistrados electorales del país. Es decir, compañeros magistrados que han recurrido al JDC por conducto de la Sala Superior para elevar algunas de sus consideraciones de por qué este artículo 10º transitorio les genera un perjuicio, les genera una invasión a sus derechos adquiridos, y en función de eso pues habría que observar con mucha lupa cuál va a ser el debate siguiente de carácter jurisdiccional frente a este buen número de magistradas y magistrados electorales que, a virtud de esta reforma político-electoral, pues prácticamente están a punto de quedar sin trabajo y, por otro lado, pues desaparecer toda una tradición de una jurisdicción electoral que me parece que ha sido bien evaluada y ha sido bien calificada. La estadística del Tribunal Electoral Federal es muy clara, cuál es el nivel del resultado de las impugnaciones de las decisiones que emiten los órganos electorales en los estados. Me parece que en este estándar el nivel de confirmación de los medios de impugnación para combatir las resoluciones de los tribunales electorales de los estados es muy alta. Y me parece, pues, que esa consideración estadística no fue tomada en el debate político. Yo dejo esas interrogantes en la mesa y agradezco a todas y a todos el favor de su atención.
Gracias al magistrado Pedro Enríquez por su interesante y bien documentada exposición, muy analítica y muy precisa, por lo cual reconocemos su presentación. Vamos ahora a escuchar al doctor Javier Aparicio, quien es doctor en economía por la George Mason University, profesor investigador y director de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Es un académico interesado en los sistemas electorales, la reforma política y las instituciones políticas. Lo escucharemos de las 12:40 a las 13 horas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No es que iba a ser un chiste, pero es demasiado pronto. 41. Es que en la convocatoria de los consejeros del INE hay así también unos plazos de a más tardar nos echamos un volado y vemos si excedo mi tiempo, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar por aquí. Gracias a César por invitarme al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hace un año estuve por acá en un muy interesante foro sobre la idoneidad del Instituto Nacional Electoral, y en aquella ocasión pues yo vine a decir que me daba mucho gusto venir porque no iba a desaprovechar la oportunidad de venir a hablar mal del INE a donde pudiera, ¿no? El año pasado tuve 3-4 oportunidades de hablar mal del INE. Esta es la primera del año. Llevo como una hora pensando si quiero volver a hablar mal del INE o no. Si quiero. Pero con un matiz. Lo primero es, yo quiero hablar del tema que nos ocupa, que es la designación de consejeros, pero déjenme ir de lo general a lo particular para poder hablar mal del INE un poquito. Bueno, la creación del Instituto Nacional Electoral pues es una de las partes importantes de la reforma política, ya lo sabemos. Lo que más me gusta de la reforma política es la reelección por todos lados. No me gusta el parchecito ahí que le pusieron, pero bueno, algún tipo de reelección es mejor que ninguna reelección, y eso es lo que más me gusta de la reforma política. Y lo que menos me gusta de la reforma política es la creación del INE, la verdad, sí. ¿Para qué les digo que no? Pero debe haber un matiz, porque resulta que también le tengo cierto respeto a la ley, aunque no me guste la ley, y entonces el INE hoy está en la Constitución, y pues ya ni modo, ¿no? Ahí está. Nos queda de esperanza pues que no le vaya tan mal al INE, ¿no? Creo que varios de los expositores ayer y hoy están como con ese espíritu de bueno, de lo perdido lo que aparezca. Yo estoy también un poco con ese ánimo. ¿Qué era lo que no me gustaba del INE? Pues creo que el diagnóstico inicial del INE era más o menos acertado, pero el remedio estaba completamente fuera de proporción. ¿A qué me refiero con el diagnóstico correcto? Pues esto lo que nos mencionó la doctora Irma Méndez, ¿no? Tenemos un problema en las elecciones locales. Sí, los gobernadores intervienen cada que pueden en los procesos locales. Parece que sí. A veces hasta intervienen en la integración de los institutos estatales electorales. Pues hay rumores, ¿no? Posiblemente. Pero para lograr esto, lo dije el año pasado, para lograr esto implica cierto control de tus congresos locales, ¿no? Entonces yo creo que el problema de fondo en las elecciones, el problema de fondo a nivel local en México es la falta de contrapesos que tienen los gobernadores. Un gobernador sin contrapesos va a hacer lo que se le dé la gana, como sea, donde sea. Con instituto electoral local a modo o sin instituto electoral a modo. Y entonces por eso el remedio del INE pues me parecía medio como un despropósito. Y bueno, vas a cambiar la Constitución, vas a rediseñar todo el sistema electoral para meterle un pellizco en el dedo meñique a algunos gobernadores que se portan mal. Me parecía un remedio excesivo, mal dirigido, ¿no? Mal diagnosticado, por así decirlo. Ahora, esa era la propuesta original, vamos a crear el INE para darle un mazazo a los gobernadores y para limpiar las elecciones locales. Como que yo no veía por dónde funcionaba eso. Creo que los problemas electorales de nuestro país cada vez tienen que ver menos con lo que ocurre en las casillas y quién pone las casillas y quién tiene credencial para votar
y tienen más que ver con otras cosas, ¿no? Con desvío de recursos hacia campañas, cosas de esos. Problemas que tienen que ver, que no necesariamente son de naturaleza electoral, sino más de rendición de cuentas de nuestras autoridades. En fin. Ahora, el INE, como nos lo pusieron, digamos, lo que ya hoy es el INE en la Constitución, pues es esta otra cosa como tibia, ¿no? De, bueno, iban a desaparecer los institutos electorales, pero la verdad no, nada más vamos a cambiar todos los consejeros. Y a veces, a lo mejor el INE va a absorber la organización local, pero no sabemos bien cómo y demás. Entonces quedó como tibio y bueno, es una muestra más, digo, nuestro sistema electoral, nuestro sistema político está lleno de estos parches, ¿no? Como que mal razonados. Incluso el tope de sobrerepresentación de 8% es un parche. Hay otras formas de tener congresos proporcionales. Una es el tope de sobrerepresentación. En fin, entonces nos quedó una cosa como tibia, que lo que yo diría, y creo que hay varios expertos en el tema, que es el problema de esto que está en la Constitución es que se está poniendo en riesgo algo que medio funciona, el IFE, ¿no? Bueno, decían que el IFE hacía mejor las cosas que los locales, entonces por eso digo que medio funciona. Yo creo que funciona aceptablemente bien lo que hacía el IFE. Nos ponemos en riesgo algo que medio funciona para experimentar con algo que no sabemos bien si va a funcionar o no. Y con esta versión tan tibia, pues tampoco sabemos bien si va a si esta cosa INE va de veras poder arreglar problemas de elecciones locales. No veo bien por dónde. Hay esperanza, a lo mejor está el tema de, bueno, el Servicio Profesional Electoral Nacional. Eso a lo mejor funciona. Creo que sí. La fiscalización centralizada, a lo mejor se puede. Bueno, pues todos estos detallitos dependen de la ley secundaria a ver cómo sale de aquí al 30 de abril. Lo dijo aquí el senador Camacho Solís, de bueno, traíamos un poquito de prisa en otoño y pues ahorita hay otro poquito de prisa, ¿no? Pero es una prisa diferente, como que la prisa de otoño yo la percibía como que el PRI decía, mira, lo que quieran, pero denme la energética. Y lo que quisieron la oposición fue pues esto que estamos discutiendo. Y ahora es, mira, lo que sea, pero que se pueda implementar porque tenemos un plazo perentorio, ¿no? Es otra prisa, ya no hay una reforma energética ahí para mover a México en el aire. Bueno, sí hay, la ley secundaria de la energética. Entonces vamos a ver la película parecida. Están aplicando aquí la censura de gran calado. No. Bueno, entonces vamos deprisa. La única, digamos, ya para cerrar el asunto para que no le vaya tan mal al INE hay que tener mucho cuidado con la reforma secundaria. ¿Sí se oye? Sí. Y bueno, pues hay que tener atención en el balón de juego, ¿no? Nada más que hay dos juegos, ahorita es el juego de la reforma secundaria contra reloj y el juego de vamos a encontrar 11 superconsejeros, ¿no? De aquí al 16 de abril, o el 8 de abril, según como lo quieran ver. Eso es un juego doble que tiene sus riesgos. Déjenme entrar ya un poquito en el tema de la designación de consejeros. Por ejemplo, algo rescatable de la propuesta del INE, bueno, fíjate que quitarle a los congresos locales la designación de consejeros locales, a lo mejor no es tan mala idea si tú tienes sospechas sobre dados cargados en los congresos locales, ¿no? Como que en México el gobierno dividido a nivel local como que no pinta. Entonces a lo mejor quitarle eso a los congresos locales es útil. Digo, en el gran contexto, lo importante sería tener buena cuenta pública local y eso, pero bueno, de lo perdido lo que aparezca. A lo mejor eso es buena idea, pero veámoslo del otro lado, veámoslo desde los ojos de Tlalpan. Desde el búnker de Tlalpan es darle más poder a los consejeros, darle más atribuciones. Y digo, si a como estaba el IFE, digamos en la reforma 2007-2008 le aumentaron las atribuciones y las facultades a los consejeros, crecieron muchísimo, ¿no? Tenían que revisar spots y procesos especiales sancionadores y todo así rapidísimo. Y yo creo que la sobrecarga de atribuciones a los consejeros lo único que te produce es una disminución en la calidad general de la organización electoral,
¿no? Porque o fiscalizas o revisas spots, o instalas casillas, o actualizas el padrón, o te vas de gira al extranjero para conseguir unos chicanos que voten, y ahí estás, ¿no? Como que en todo. O vigilas las elecciones locales, o vigilas las federales, o sea, es como que hacer todo. Entonces, si tú multiplicas las atribuciones, debilitas la calidad de la chamba que estás haciendo en general. Al mismo tiempo, ahorita los consejeros del INE van a tener más atribuciones, y yo creo que eso, si vemos la experiencia reciente, pues eso va a ser mucho más complicada su designación, ¿no? Es más difícil ponerte de acuerdo para poner a un árbitro poderoso que para poner a un árbitro no tan poderoso, vamos a ponerlo así. Y entonces los nuevos consejeros del INE, pues no está claro hasta dónde van a poder intervenir en lo local, pero lo que sí van a poder hacer es poner consejeros locales. Y esa es una atribución que no tenían, y pues van a recibir más metralla, yo creo, ¿no? En fin, ahora, sobre el asunto de la designación, el remedio, también coincido con Irma, que dijo, mira, esto de tener un comité técnico que medio revise currículums, no suena mal, pero no sé cómo le va. Yo le deseo la mejor de la suerte a los miembros del comité técnico. Hay gente muy respetable, amigos cercanos ahí. Les deseo mucha suerte lidiando con los emisarios de la Jucopo, ¿no? Son 3 contra 4, rudos contra técnicos, no sé cómo va a salir eso, pero esperemos que salga. El asunto de integrar 11 listas de 5 nombres, no suena mal, pero hay una rigidez ahí que hay que tener cuidado, porque pues no se va a poder cambiar nombres de una lista a otra. Es como que cada lista tiene que estar medio pluralita, por si el sorteo, por si la insaculación. Entonces ahí hay una rigidez complicada. No sé bien cómo va a funcionar. Ahora, ¿qué sí me gusta? Fíjense, más que el comité técnico, me gusta la amenaza creíble de, y si no se ponen de acuerdo va a haber sorteo. Esa está padre. Porque entonces eliminas la posibilidad de la congeladora, ¿no? La de congeladora como la que vimos en 2010, 2011. Ya, o sea, si no hay acuerdo, sorteo. Y esa amenaza, bueno, pues ya está ahí en el transitorio de la Constitución, y es más, el sorteo se va a la Suprema Corte para que intervengan todos, ¿no? La CNDH, el IFAI, todos tenemos chance de opinar en esto. Me gusta esa amenaza de la insaculación. Yo creo que van a tener que tener mucho cuidado con la integración de las listas, a ver cómo va. Los tiempos están muy apretados. Digo, estamos pensando en que el Congreso en abril pueda designar consejeros mientras están parchando la nueva ley electoral, ¿no? Esto también me parece preocupante. Designar consejeros que van a jurar hacer guardar una ley que no se conoce todavía. Eso, incluso si les hacemos un examen, una entrevista. Todavía en el 2007 era de, mira, ven a San Lázaro, di que la reforma electoral es bonita, de gran calado, trascendente, dígalo bonito y lo ponemos de consejero. Pero ahorita no hay como, ¿y de qué habla uno? Van a tener que ir a hablar, pero no va a haber entrevistas. Hay que hablar bien del INE para entrar al INE, entonces está bien difícil. Los tiempos, yo digo, mira, pensemos en que la nominación escalonada, es que hay cosas que se nos descomponen sin querer queriendo. La nominación, la integración escalonada de consejeros es una buena idea, ¿no? Por eso sería buena idea haber dejado a los 4 que ahí están. Pero no, esa no. Ese escalonamiento no. Pero el problema es que entonces cada 3 años tienes un pleito político ahí, cada legislatura tiene su chance de poner consejeros. Y puede haber ahí un problema, ¿no? Ahorita vean, los siguientes consejeros van a ser designados en 2017, en 2020, en 2023. O sea, cada año preelectoral va a haber quiniela de consejeros. Yo digo, ¿no pudieron haber hecho la hojita de Excel así como de, a ver, ponle 4 años, ponle 5 en vez de 3 para librarnos de ese problema? No hubo tiempo de medir eso. En fin, incluso el asunto de la designación de los consejeros locales también, ¿no? Interpreten qué dice el cuarto transitorio. Si hay proceso electoral en 2014 te quedas, si no hay te vas, pero los procesos electorales de 2015 empiezan en 2014, entonces, ¿qué dice el cuarto transitorio? Yo no sé bien qué diga, entonces, en una hipótesis hay que cambiar a 15 consejos ya, y en otra no hay que cambiar a 15 consejos, y entonces el remedio viene muy desfasado.
En fin, ahora, un poco para ir cerrando sobre el tema de la designación de consejeros, a lo mejor también estamos equivocados en el modelo, digo, de por sí estamos equivocados en el modelo sobre regulador, centralizador del INE, pero a lo mejor también estamos equivocados en el modelo con el que buscamos consejeros, porque yo creo que hay una como absurda búsqueda por ángeles, ¿no? Estos ciudadanos químicamente puros, revisados por un comité técnico químicamente puro y una Jucopo químicamente pura. ¿Para qué nos hacemos guajes con eso? Eso no existe. Creo que lo que funciona, si vemos la evidencia de México y la evidencia de otros países, mira, lo que te funciona es fragmentar el poder, diversificarlo, tener órganos plurales, ¿no? A lo mejor lo que medio ha funcionado en los órganos electorales federales y locales, pues a lo mejor les va mejor cuando son plurales. Entonces hay que tomar las cosas como son. Mira, que la cosa sea plural, ¿no? Pecado de origen del IFE del 2003. No, es que no entró el PRD y entonces no era tan plural y por eso tomaron reforma. Pues no sé, pero a lo mejor podía haber sido un poquito más plural ese consejo. Y creo que es mucho más... Si viéramos la integración de consejos electorales como, a ver, vamos a tener consejos plurales. Ya sabemos que los consejeros traen patrocinadores, apoyos, etcétera. Bueno, tomémoslo como es. Y entonces veamos que se garantice la pluralidad de esos consejos. Y alejémonos del asunto de vamos a buscar ángeles. Les voy a poner 2 ejemplos. De hecho, los últimos 3 consejeros del IFE, Córdoba, María Marván y Sergio García Ramírez, pues fueron como por dedazo iluminado. No hubo convocatoria, no hubo concurso, no hubo entrevista en el canal del Congreso, todo este show. Y no sonaban mal, ¿no? Era como de, mira, 3 notables expertos van a entrarle a esto. Y tienen como sus matices, como que García Ramírez fue el primero en decir, yo tengo amigos en el PRI, pero bueno, pero eran defendibles, pues era de, no, don Sergio, ¿no? De repente, esa designación de 2011 me pone a pensar, oye, mira, ese como dedazo iluminado al cuarto para las 12, a ver, a lo mejor no necesariamente sale mal, a ver, no podríamos pensar en un procedimiento como así, de ya, órale, cada partido nombre una listita, hacemos el sorteo, pero garantízame que la integración del consejo sea suficientemente plural. Digo, ya un consejo con 11 sillas, caben más voces que en un consejo con 9 sillas, entonces aprovechar eso, no sé cómo. Ahora, ya no quedó así la ley, pero estoy pensando, a lo mejor pensando el futuro, el Consejo del INE va a tener que designar consejeros locales y otra vez van a estar buscando ciudadanos químicamente puros en cada estado, que lleven 2 años viviendo allá, que no hayan chamaqueado su credencial del IFE y todo esto. Ya, aunque sean plurales, ¿no? Yo creo, es la misma esperanza. Bueno, que lleguen como lleguen, que sean plurales. Si no tienen, porque los criterios con los que van a ser evaluados va a ser conocimiento, experiencia, trayectoria, solvencia ética. El comité técnico tiene este trabuco de, a ver, diseña un procedimiento medio transparente en el que metas estas cosas a la licuadora y salgan. Es muy difícil conseguir eso. Detrás de una designación política, yo digo, mira, si no tienen mucho conocimiento y no tienen mucha experiencia, pues confiemos en que contraten buenos asesores. Pero a lo mejor el asunto de solvencia, ética y morales, oye, sí, ¿no? Que no dé vergüenza que estén allá los consejeros que lleguen y que les vaya muy bien porque tienen que reescribir un montón de reglamentos nuevos sobre una ley que todavía no conocemos, ¿no? En fin, son mis preocupaciones sobre el tema, espero no haberlos aburrido. Gracias. Muchas gracias al doctor Javier Aparicio por sus muy interesantes comentarios, análisis en torno a la reforma. Vamos a escuchar ahora a José Tomás Figueroa Padilla, quien actualmente se desempeña como consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y, entre otros cargos, se ha desempeñado como consejero electoral de la Junta Distrital 17 del Instituto Federal Electoral y coordinador distrital del Consejo Electoral del Estado de Jalisco. Por favor, adelante, vamos a escucharlo con mucha atención en los próximos 20 minutos. También queremos, comentar, que están las papeletas circulando para las preguntas que tengan a bien formular, tanto aquí como en la sala Florís Margarán.
Entonces, sean tan amables. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente a mi amigo doctor César Astudillo, que desde la última vez que nos vimos en la FIL ya mostraba una preocupación porque ya veía venir una reforma constitucional y producto de ello unas leyes secundarias, y la pertinencia de este foro y de este seminario pues resulta muy importante, sobre todo para el tema que nos ocupa, que tiene que ver con la elaboración y aportación para las leyes secundarias. Saludo a mis compañeros Pedro, Javier, el árbitro de hoy, Raúl, que estará encargado de que no me exceda del tiempo. Y también reconocer que desde el día de ayer las mesas en las que he estado presente y he escuchado a los extraordinarios ponentes han desarrollado y generado una serie de dudas y preocupaciones importantes que desde mi punto de vista y de no solucionarse en las leyes secundarias pues meterá en angostura a los encargados de la organización en los próximos comicios electorales. Y para evitar desviarme y concentrarme en el tiempo, decidí escribir unas líneas abocándome al tema que me pidieron que tocáramos hoy y que tiene que ver con la discusión y los retos en la integración de las autoridades electorales y de forma más específica con el perfil idóneo de las autoridades electorales en el ámbito local. Este tema, a mi parecer, resulta de gran relevancia y predeterminante para un buen desenlace de esta reforma constitucional que ya vivimos. Desde el nacimiento, ustedes recordarán, y no voy a dar fechas porque aquí hay público especializado en estos temas, pero desde la Comisión Federal Electoral, nuestro sistema electoral ha experimentado un considerable número de reformas con el objeto de mejorar y perfeccionar reglas y procedimientos para la organización y vigilancia de las elecciones en México, y constituyen una de las partes más importantes en la modernización y actualización de nuestro sistema político. Con la reforma recién aprobada, se abre una nueva etapa a lo largo del proceso de transformación del sistema político mexicano, y me refiero concretamente a los cambios que modifican significativamente las reglas e instituciones del sistema electoral, de partidos y de gobierno, tanto en el orden nacional como en el local. Una de las facultades del Instituto Nacional Electoral, ya creado, como lo dijo Javier, ya lo tenemos y tenemos que cumplir esta reforma constitucional, representa una enorme responsabilidad y que tiene que ver, y que es materia de esta mesa, la designación y remoción de los integrantes del órgano de dirección de los organismos electorales de todo el país. Hablamos de que 11 personas tendrán en sus manos la designación de las autoridades electorales locales de toda la República. No 31 congresos del Estado, no una asamblea del Distrito Federal, sino 11 personas que van a designar a 224 funcionarios electorales, 32 presidentes, el resto de consejeros electorales. Cosa, desde mi punto de vista, no menor. Y aquí planteo una pregunta central en cuya respuesta está en manos de las y los legisladores. Algunos de ellos estuvieron en la mesa anterior, algunos otros están
discutiendo nuevas leyes. Y la pregunta la lanzo y digo, ¿cuáles deben ser los requisitos legales, técnicos y políticos idóneos que deben reunir las personas que aspiren a ocupar el cargo de consejeros de los organismos electorales locales? Bien, a manera de recomendación o solicitud, intentaré un poco responder esta pregunta, primero haciendo un bosquejo general de los principales aspectos que desde mi punto de vista deberán contener en dicho procedimiento de elección, a fin de que estos logren tener una amplia aceptación por parte de las fuerzas políticas y de la sociedad en su conjunto. Definitivamente un primer paso para organizar elecciones libres, imparciales y que generen certeza, como ya la doctora Irma nos ha clarificado de manera muy espléndida en su exposición, es contar con autoridades electorales reconocidas y confiables. Debemos de recordar que en el sistema político de hegemonía unipartidista que existió durante varias décadas en nuestro país, las elecciones no eran plenamente libres ni competitivas. De ahí que la transición a la democracia en México ha significado un proceso lento y gradual de instauración de nuevas reglas de acceso al poder. En otras palabras, como lo mencioné, la democratización se ha originado por la vía electoral. La nuestra ha sido una transformación votada, en palabras de Mauricio Merino. En esta transición, la transformación y actuación de los órganos electorales ha sido fundamental. Resulta muy pertinente recordar que con la reforma electoral de 1990 se incorporaron una serie de principios rectores de la función electoral. Casi la mayoría de los presentes no lo sabemos, no sobra repetirlos, que es el de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, lo que significó un importante acuerdo entre los actores políticos para lograr elecciones genuinas e incuestionables con mayor credibilidad y legitimidad. Un punto que quiero resaltar y que me quiero adherir puntualmente es a la mención que hizo el día de ayer en esta misma mesa Jacqueline Pechard, en la que nos recuerda que en la reforma constitucional recién publicada se agregó un principio desde mi punto de vista fundamental y que tiene que ver con la máxima publicidad en la función electoral. Lo que favorece la publicidad de la información de las entidades públicas bajo un esquema de excepciones claras, precisas y minoritariamente restrictivas. Sin duda, este principio obligará a las autoridades electorales a transparentar, fundamentar y documentar todos sus actos y decisiones fundamentales. Bien, revisados estos conceptos, les comparto una premisa inicial. En la medida en que el mecanismo de designación y nombramiento de las autoridades electorales locales se apegue lo más fiel posible al cumplimiento cabal de dichos principios, podemos contar con instituciones electorales verdaderamente democráticas. Ahora bien, la idea original de que la organización de las elecciones en México es una función de Estado e implicó determinar una serie de requisitos que debiesen cumplir los titulares de los cargos para desempeñar de manera idónea la función electoral. En ese sentido, podemos identificar 3 etapas evolutivas a partir de las necesidades y finalidades del órgano electoral, que desde mi punto de vista son la especialización, ciudadanización y profesionalismo. Estas etapas coinciden con la transformación tanto con la denominación como con el perfil de los titulares del órgano de dirección.
consejeros magistrados, consejeros ciudadanos, consejeros electorales. Respecto de los primeros, se buscaba la formación jurídica de los candidatos. La figura de los consejeros ciudadanos obedecía a la necesidad de que los cargos fueran conferidos a personas que se situaran por encima de los partidos, mientras que el cargo de consejeros electorales obedeció al propósito de explicitar que sólo ellos tenían derecho a voto en los procesos de toma de decisiones, por lo que debían contar con conocimientos en materia electoral. Hoy nos encontramos en el inicio de una nueva etapa. La democracia mexicana se pondrá a prueba a partir de esta reforma. El primer reto que debemos enfrentar con seriedad y de manera conjunta, tanto legisladores, dirigentes partidistas, autoridades electorales, como la sociedad en general, es lograr mayores niveles de confianza en las autoridades locales, que a mí me hubiese gustado ver en esta reforma ya como primeros pasos, con el ánimo de crecer y que fueran y resultaran menos costosos los procesos electorales. De lo anteriormente expresado surge mi segunda premisa, y que es un elemento fundamental para darle mayor credibilidad y confianza a los órganos electorales locales, radica en el mecanismo de designación de los consejeros. Dicho en otras palabras, el grado de confiabilidad y aceptación de la autoridad electoral local está directamente relacionada con la forma en que se elegirá a los responsables de organizar y vigilar los procesos electorales en los próximos años. Un mecanismo de designación cerrado, discrecional, ambiguo y excluyente dará como resultado una autoridad con poco reconocimiento y apoyo por la sociedad. Entonces, lo que deben de garantizar los legisladores son reglas, procedimientos y criterios claros, transparentes y sobre todo verificables, que garanticen certeza y confianza en los actores políticos y en la ciudadanía. Se debe, pues, disminuir al máximo los márgenes de discrecionalidad en el proceso de designación. Si me lo permiten, y de manera muy breve, enunciaré una serie de condiciones generales que, a mi juicio, deben ser consideradas para la discusión en el procedimiento de conformación de organismos electorales locales. La primera condición general: es necesario clarificar los requisitos y el perfil idóneo de los consejeros. Si bien el artículo 116 constitucional establece que los consejeros estatales deberán cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley, entonces, una segunda pregunta: ¿cuáles deben ser? Considero que la determinación de ambos elementos debe derivarse de la naturaleza de la función del cargo para lo cual va a ser elegido. Los requisitos de elegibilidad pueden entenderse como las condiciones necesarias para ocupar un cargo. Sin embargo, considero que el solo cumplimiento de los mismos no es suficiente para obtener los perfiles adecuados para ejercer las funciones de consejero electoral. La legislación debe ser lo más clara y exhaustiva posible en cuanto al perfil requerido y debe derivarse, como lo comenté anteriormente, de los principios rectores de la función electoral. Además, desde mi perspectiva, deben de integrarse fundamentalmente por dos dimensiones: la técnica y la política. La idoneidad técnica se refiere al conjunto de cualidades vinculadas a la especialización y profesionalismo de la función electoral, entre las que se encuentran los niveles de estudio, experiencia y conocimientos especializados en la materia. La idoneidad política, por su parte, refiere el conjunto de condiciones que deben reunir los candidatos para garantizar independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio del cargo.
Adicionalmente a los requisitos que establece la ley respecto a no desempeñar cargos directivos en partidos políticos, es deseable que los y las candidatas no tengan vínculos directos con estos, sea por militancia, actividades relacionadas a la vida partidaria o de carácter laboral, en un plazo razonable, como podría ser lo que se establece para los consejeros a nivel nacional. Dada la naturaleza y responsabilidad que implica el cargo de consejero electoral local, considero que debe ser parte del perfil deseable que tengan una vinculación directa con la entidad en la que se ejercerá la encomienda, con un conocimiento del funcionamiento del sistema político local, como atinadamente la reforma ya lo contempla. Segunda condición general, que exista certeza y transparencia en el procedimiento de designación. Me explico. El procedimiento para el nombramiento de los consejeros electorales locales deberá especificarse lo más claramente posible en la legislación secundaria, y me refiero a sus principales elementos, plazos y las distintas etapas que se vayan a llevar a cabo. Bajo mi punto de vista, es deseable que el procedimiento inicie con una convocatoria abierta en la que se involucren universidades, centros de investigación, organismos de la sociedad civil en todas y cada una de las entidades federativas. Además, resulta fundamental que la ley estipule las etapas, los criterios e instrumentos de evaluación que en todo momento deberán ser transparentes, como ya lo mencionamos, verificables y con un nivel de exigencia a la altura de la responsabilidad del nombramiento. De igual forma, considero que se debe acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales, perfiles académicos, profesional y ético de los candidatos. Como mencioné al principio de esta intervención, el principio de máxima publicidad constituye uno de los principios rectores de las autoridades electorales. En consecuencia, la exigencia en transparencia es ineludible. Considero también que es necesario y pertinente la inclusión de una etapa previa al acto de designación en la que se puedan recibir, es decir, una vez que ya se tenga el perfil y la lista de los que cumplieron con todos estos requisitos, y previa a su designación, en la que se publiquen estas listas y que se puedan recibir objeciones debidamente fundamentadas por la sociedad sobre algún candidato que se presuma no cumple adecuadamente el perfil y los requisitos legales. Veo algunas caras y podría pensarse que dicha etapa es innecesaria y supondría algún tipo de desgaste para la autoridad electoral. Sin embargo, creo que se justificaría en aras de generar un proceso de designación imparcial, claro e incuestionable. Recapitulando, el perfil idóneo de los consejeros electorales debe cumplir a cabalidad con los principios rectores de la función electoral, y su designación y nombramiento debe ser resultado de un mecanismo claro, certero, transparente, que les dote de altos niveles de confiabilidad y de credibilidad. Todo lo anteriormente expresado tiene con el fin aportar elementos de análisis en un tema fundamental para las democracias locales y que a su vez proporcione las mayores herramientas posibles para los responsables que tendrán que tomar esta decisión. En lo personal, considero grave que los consejeros electorales puedan tener una relación no considero grave que los consejeros electorales puedan tener una comunicación permanente con los partidos políticos. Mucho se ha dicho sobre este tema. Los principales responsables que nos dedicamos a organizar los procesos electorales necesariamente tenemos que generarle confianza a los partidos, a sus candidatos, a la sociedad en su conjunto. Lo que debemos evitar
es ser correas de transmisión de los mismos al seno de las decisiones que tomamos en nuestros ámbitos o en nuestras competencias. Finalmente, y aprovecho el anuncio que hicieron algunos de los legisladores en la mesa anterior, y lo cual me da mucho gusto que se involucre tanto a la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como a la Asociación de Presidentas y Presidentes que hoy dignamente representa nuestra presidenta Diana Talavera del Distrito Federal, y que se ha hecho una labor permanente con los legisladores con el único propósito de aportar ideas, experiencias que puedan abonar para el mejor desarrollo de los procesos electorales. Celebro y confío en que este poder legislativo se hará de llegar de propuestas técnicas que pudieran darle cuerpo a esta reforma constitucional que ya fue votada, decidida y que se pondrá en práctica en los próximos meses. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación al Instituto nuevamente. Gracias a José Tomás Figueroa por su presentación. Vamos a pasar rápidamente a la etapa de las preguntas y respuestas. Ya han sido recibidas, turnadas, y en el mismo orden de las ponencias vamos a proceder a desahogarlas. Por favor, Irma Méndez. Muchas gracias por las preguntas. Me pregunta Leonardo Cuevas, ¿a quién se le habrá ocurrido poner como requisito no ser miembro del Servicio Profesional Electoral como uno de los requisitos para los consejeros del INE? ¿Y qué mensaje trae? Yo creo que efectivamente es muy contradictorio, es decir, lo pienso esto es algo que se mantiene desde la anterior reforma. Es absurdo. O sea, en pocas palabras, desde mi punto de vista, es absurdo, porque no hay gente más preparada que los miembros del servicio, porque son gente que ha estado, como les comenté, yo estuve muchos años en la DESPE, en el IFE, y bueno, tuve la fortuna de participar en el modelo, en el rediseño, del servicio en 99. Y a partir de eso pues ha habido cambios marginales, pero el modelo como tal permanece, y no hay gente más evaluada, la verdad, que ha estudiado más y que conoce perfectamente el aspecto técnico y político de la organización de las elecciones que los miembros del servicio. No entiendo. Es decir, creo que la idea no fue no darle una ventaja, porque finalmente, si nosotros ponemos en un pool de ciudadanos, expertos y etcétera, a los miembros del servicio, yo en lo personal pensaría que se los llevan de calle. En experiencia y hoy en conocimientos. La mayoría, ha cursado ya mínimamente la maestría que aprobó el IFE. Entonces, se los llevarían de calle. Entonces, no sé, si la idea fue evitar que haya un proceso de endogeneidad. Endogeneidad quiere decir que una misma institución no le dé aire, trayendo gente un poco como más de afuera, independiente, y que por tanto, se reproduzca un poco los intereses que se van creando desde adentro. Y por eso creo, ese es el sentido, creo, de la prohibición, finalmente abrirlo, a individuos que tienen también conocimientos y experiencia, etcétera, pero de afuera, y evitar que haya un proceso de endogeneidad. Este es uno de los principios, por ejemplo, que rigen en las universidades. Es decir, hay un límite máximo, de endogeneidad. No es bueno para una universidad estar contratando a todos sus egresados. ¿Por qué? Pues porque hay que traer gente de afuera, etcétera. Esto es un mecanismo que existe en muchos órganos independientes, en muchas universidades. En lo personal, no estoy de acuerdo. Creo, que se deja fuera un talento fundamental de la expertise en materia electoral en México. Yo en lo personal, espero que en la siguiente reforma
que sea resultado de los aprendizajes de esta, se elimine, ¿no? En lo personal. Me preguntan que dónde quedan los principios de legalidad y certeza que no tomé en cuenta en mi estudio. Bueno, lo que sucede es que yo me centro, digamos, en los principios fundamentales de los órganos de administración electoral, es decir, los que se toman en cuenta, y producto de un órgano que es independiente, que es imparcial y que es profesional, eso en la literatura, digamos, de estudios comparados, se da como el piso básico de la certeza. O sea, la certeza en realidad es resultado de que haya órganos que sean imparciales, que sean independientes y que sean profesionales, ¿no? Es decir, es el resultado, más bien. Y la legalidad tiene que ver finalmente con la imparcialidad. O sea, la independencia es que no haya subordinación a otro poder. Quiere decir que los institutos, los órganos electorales, tanto locales como federal, no estén subordinados ni al Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. La imparcialidad es que se aplique la ley, ese es el sentido general, ¿no? de estos principios en la literatura. La imparcialidad es que se aplique la ley de manera equitativa, es decir, que no beneficies al aplicar la ley a un partido, ¿no? En perjuicio de otro o contendientes. Entonces, es en realidad, digamos, el principio de legalidad tiene que ver con la imparcialidad. Entonces, honestamente creo que los principios, digamos, que son muy generales en el hoy COFIPE, mañana, digamos, siguiente ley, código, son muy generales, y una de las cosas que trabajamos en el ADESPE en aquel entonces, desde aquel entonces, fue tratar de establecer parámetros más claros de qué era y cómo se tenían que aplicar los principios rectores. Es aún un problema, digamos, en la literatura sigue habiendo un debate, pero en términos generales, evidentemente, la legalidad es que se actúe dentro, en el marco de la ley y con imparcialidad. Y finalmente me preguntan en qué medida el INE abonará el principio de independencia si el poder en un sistema de partidos lo detentan los partidos y forman parte del Consejo General. Bueno, insisto, es un órgano mixto, no es un órgano como existe en muchos otros países. Los partidos no tienen, digamos, derecho a voto, y eso de alguna manera limita, digamos, su influencia, pero al mismo tiempo los incluye en el proceso de generación de consensos, que creo que es evidentemente muy importante. Entonces creo que en la medida en la que en el INE se establecen estos filtros, no hay reelección, por tanto se rompe un poco el vínculo más directo entre diputados y consejeros, podríamos plantear que hay una menor subordinación, digamos, al poder legislativo. Lo que habría que preguntarnos es si no incrementa, ¿no?, el poder de los partidos en el proceso, digamos, de generación de consensos respecto del nombramiento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, adelante al magistrado Pedro Enrique. Muchas gracias por sus amables preguntas. Quiero referirme a ellas, a agradecer al maestro Eric Lara y a Juan Antonio Mejía Ortiz por estos comentarios y estas reflexiones que me hacen. En el primer caso, ¿cómo se visualiza esta migración entre consejeros que luego son magistrados o viceversa, que magistrados que luego son consejeros? Yo creo que me parece que hay varias perspectivas que habría que visualizar en este fenómeno. Uno de ellos, indudablemente, pues que hay un elemento de expertise fundamental en una o en otra actividad. Lo que tal vez habría que cuidar, pues, no incurrir en las incompatibilidades naturales a las que estamos sometidos todos los órganos jurisdiccionales o de decisión en el régimen de los servidores públicos, porque indudablemente, pues, un consejero electoral
que inmediatamente es magistrado, pues estará cargado de una serie de impedimentos legales para poder decidir cuestiones del órgano del que procede. Y estos aspectos pues habría que cuidarlos necesariamente. Por otro lado, pues esta expertise, esta experiencia en uno o en otro organismo, pues indudablemente contribuye a el mejoramiento de las instituciones. Yo estoy convencido que la independencia se gana a mayor capacidad y perfil profesional. Es decir, entre mayor estándar tengamos en la calidad de exigencia de los perfiles profesionales, no solo para los órganos electorales, sino para todas las funciones, pues me parece que en esa medida podemos lograr también una mayor independencia de las distintas autoridades. Y este es un aspecto que habría que cuidar. Habría que reflexionar también sobre la independencia, por ejemplo, hoy en día de los poderes legislativos. Es decir, habría que ver si realmente los legisladores, una vez electos, gozan de independencia legislativa frente a las decisiones que toman. Y a mí me parece que no. Y a mí me parece que una Cámara de Diputados abultadísima de 500 diputados, pues simplemente en su gran mayoría sirven para validar consensos que han decidido las dirigencias o los órganos cupulares o atienden a una indicación política que proviene de diferentes factores, principalmente de los factores que influyen en su nombramiento. Y bueno, pues este es otro tema pendiente que habría que reflexionar. Y a propósito de reforma política, pues creo que hay aspectos de la reforma política que socialmente han estado presentes durante muchas décadas en México y que no fueron tomadas en esta oportunidad. Una de ellas, por ejemplo, la reducción del Congreso Federal, y que es un tema que indudablemente ha tenido un amplio consenso en nuestro país y que hoy en esta reforma política quedó fuera, ni siquiera del debate entró en esa posibilidad. ¿Qué opción tienen los órganos electorales, particularmente llámese consejeros o magistrados electorales, que, insisto en el término, que quedarán cesados del cargo a partir de que entren en vigor las leyes reglamentarias y que decida el INE y el Senado designar a los nuevos funcionarios? Pero también aquí habría que decir qué va a ocurrir con todas las estructuras administrativas operacionales que hoy laboran en estos órganos. Y me parece que esto tampoco está resuelto en los artículos transitorios, porque no se dice, por ejemplo, acerca de una liquidación de estos derechos laborales, y que yo espero que en las leyes reglamentarias se considere esta posibilidad. Y si no es así, pues me parece que hay una opción jurídica para poder acudir a los tribunales y solicitar la protección pues a derechos adquiridos en la mayoría de los casos que tiene que ver con el derecho al trabajo. Y entonces estos aspectos pues necesariamente se tendrán que discutir en una siguiente etapa de esta reforma. Por ejemplo, lo que ya está ocurriendo con este JDC que magistrados electorales de los estados están impulsando. Y va a ser muy interesante la definición que los tribunales tomen a este respecto. En este momento, pues habría que ver si la vía planteada ante la Sala Superior es la vía adecuada, no lo sé, es un aspecto que no está definido en la legislación de manera clara, de manera determinante. Por otro lado, habría que ver si es posible cuestionar decisiones tomadas por el Poder Reformador mexicano, es decir, decisiones que están hoy en la Constitución, pero que afectan derechos de personas específicas, determinadas. Y este es un debate académico y jurisdiccional que va a dar mucho de qué decir y va a dar mucho que explorar, porque se abre una vertiente importante. Y por otro lado, pues me parece que el derecho de toda persona a una tutela judicial efectiva, y ante la omisión en este momento que existe de claridad de qué hacer frente a toda esta estructura nacional que va a quedar superada
o va a quedar liquidada con la entrada en vigor de la reforma, pues necesariamente deben tener una opción de tutela judicial para hacer valer sus planteamientos y desde luego lograr la protección de sus derechos. Este es un aspecto que necesariamente me parece que es lo que sigue. Una cosa es lo determinado por los legisladores y otra cosa será lo que finalmente decidan los tribunales que resuelvan estas controversias. Muchas gracias por sus preguntas y de nuevo por su atención. Muchas gracias al magistrado Pedro Enríquez. Vamos a escuchar por último a Javier Aparicio. A ver, voy a ser breve. Sí, las preguntas que me llegaron fue esta misma de qué opino sobre la restricción para los miembros del Servicio Profesional Electoral y el chapulineo entre órgano jurisdiccional e Instituto Electoral. A ver, la primera... A ver, la restricción, yo lo veo en general, ¿cuáles restricciones merece la pena ponerle a un consejero electoral? No sé, depende de qué tan desconfiado seas, ¿no? A mí me gusta más el que tu currículum no dé vergüenza. Así deberíamos. Porque miren, perdón, ¿por qué valdría la pena restringir a los miembros del Servicio Profesional Electoral? Bueno, de repente los consejeros tienen que decidir cosas sobre la fortuna y futuro de los miembros del servicio. Entonces ahí podría haber algún problema de endogamia o de endogeneidad, como decía Irma, ¿no? Puede ser. Bueno, también lo cierto es que te puedes librar de eso. El chiste es que estés fuera del servicio 3 años antes o en la última elección, ¿no? Entonces, si eres muy hábil, te sales del servicio, te ponen de director general, director ejecutivo, de una de estas cosas, y ya luego de ahí brincas. También la evidencia indica que no les va muy bien a estos perfiles. Son gente, sí, con mucha experiencia, mucho conocimiento. Por alguna razón, como que los maltratan. A lo mejor es porque para ser director ejecutivo te patrocinó un consejero y ese consejero ya no es consejero, y cosas de esas. Sospecho. Pero lo mismo pasa con el asunto de 4 años de no haber sido candidato, 4 años de no haber sido miembro de gabinete, 4 años de todo, como que en 4 años ya te limpiaste de lo que sea. Hombre, hemos tenido en convocatorias previas exdiputados locales, exdiputados federales, exdirigentes, como ya pasaron el filtro de los 4 años, dicen, bueno, ya cumple los términos de la convocatoria. Pero es por eso digo el asunto de la vergüenza. Sí, pero se ve mal, ¿no? O sea, de veras, de todos los mexicanos aptos, capaces, con trayectoria, experiencia, conocimiento, tenemos que recurrir a los exdiputados para consejeros del IFE, ¿no? O tenemos que recurrir a exconsejeros o exmagistrados y demás. De veras, digo, la experiencia vale, si no hay de otra, pues bueno, de ahí. Pero yo creo que a mí me gustaba este espíritu de la autoridad electoral como ciudadana, y el órgano electoral es, en su parte más ciudadana son los funcionarios de casilla, ¿no? Insaculados, etcétera. Eso está bien bonito, suena hasta romántico. Bueno, pues sí, solo por ese sentido me gusta las restricciones a no tener una afiliación partidista muy clara y demás. Pero también yo creo que hay como un purgatorio. O sea, sí, si no son 4 años, son 3, a lo mejor son 6. Pero es un asunto de, oye, a lo mejor tú tienes un historial partidista, ¿no? Un patrocinio partidista, pero creo que lo que la sociedad le debería exigir a los futuros consejeros es, oye, en tu currículum hay algo que me diga que tú eres capaz de tomar decisiones, de razonar decisiones, argumentar decisiones de manera medio imparcial, medio independiente. Sabemos que alguien te va a empujar por acá, pero ¿vas a llegar al consejo a levantar la mano y no decir nada? ¿O vas a ser capaz de argumentar tus decisiones? Yo creo que en eso los órganos electorales deberían parecerse un poco más a los tribunales, en el sentido de, bueno, si no es una autoridad elegida de manera directa, no se vale nomás levantar la mano, arguménteme su decisión. Y ahí los consejeros chafas pues les debería dar como vergüenza llegar, ¿no? Pero bueno, es esperanza romántica. Gracias. Bien, pues muchas gracias a los colegas que han participado en esta mesa, quienes hicieron las preguntas también, desde luego, quienes nos siguen en línea, en los diferentes auditorios aquí en el Instituto. Yo quiero en 1 minuto o menos agradecer
al doctor César Astudillo, coordinador de este seminario, y al doctor Héctor Six Fierro, director del instituto, el que permitan al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral que represento, IDEA Internacional, el que acompañemos y participemos en estas reflexiones y en este proceso de fortalecimiento de la democracia constitucional de México. Muchas gracias. Nos piden que no abandonemos, por favor, el recinto. Vamos a proceder de inmediato a la siguiente.